Hay personas que he encontrado en el camino que las encontré muy emocionadas, muy ilusionadas, porque estaban haciendo una inversión en algo que les había llamado la atención. Les hicieron una excelente presentación con muchos efectos especiales, con mucha información muy bien explicada, se veían grandes beneficios, le explicaban la trayectoria, la historia de la empresa, la seguridad, la garantía, todo tipo de argumentos. Yo hice mi estudio, mi análisis, cada vez que veía alguna de estas propuestas, y muchas veces mi opinión no era buena. Veía muchas cosas negativas, ¿no? Muchas cosas en contra, y para mí era claro, era evidente, en muchos casos, que no eran fiables. Yo no puedo dar un consejo financiero, un consejo de inversión y decirles a la persona, te recomiendo que inviertas aquí o no te recomiendo que inviertas allá. No puedo. No es correcto y si lo hago me meto en un problema. Pero había veces que esas personas me podían preguntar mi opinión y en modo privado yo podía dar mi opinión personal. Yo invertiría ahí o yo no invertiría ahí. No te estoy diciendo qué tienes que hacer con tu dinero. Es decisión tuya. Bueno, hasta ahí puedo llegar. Recuerdo casos, había un joven que me mostró algo que estaba haciendo y y me dio la posibilidad de manifestarme, decir qué opinaba. Y yo le dije, no le veo trayectoria a eso, no le veo futuro. Veo muchos fallos, muchas lagunas. No pinta bien, es mi opinión. Uf, ¿cómo se puso? No recibió mi opinión, mi comentario. Al contrario, se puso agresivo, le molestó y yo sorprendido. Pero vamos a ver, si me pides mi opinión, puede ser buena, puede ser mala, pero tú me has pedido mi opinión. Tú vas a hacer lo que tú quieras, pero no tienes por qué ponerte así, tan violento, agresivo y atacarme, como si yo hubiera venido aquí a molestarte. Has venido tú a mí y me has preguntado qué opino. En fin, son cosas que pasan. Lo dejo correr, ¿no? El agua que lleva un río. Lo dejo que pase. Y bueno, lamentablemente, en muchos casos yo acertaba. Esa empresa finalmente pues caía, se convertía en una estafa, mucha gente perdiendo su dinero. Ese muchacho ya no lo vi más, no volvió a hablar conmigo. Pero pienso si todavía le quedará en la cabeza aquella conversación que tuvo conmigo y lo mal que me respondió. Y no es el único caso. Conozco varios, bastantes. Conozco muchos casos de este tipo. Recuerdo otra ocasión en la que yo estaba hablando con otro señor que conocí también en mi camino y que él sí se atrevía a hacerle recomendaciones financieras a su entorno y a decirles pongan aquí su dinero, van a invertir y van a ganar estas cantidades, convencido. Y este hombre salió de un buen trabajo para grandes empresas. No me acuerdo si era algo como director comercial, director de marketing, de buenas marcas, buenas empresas. Tenía un buen trabajo. Y lo fue dejando porque se fue metiendo en inversiones fuera de ahí. Ya no tenía ese empleo y había caído en muchos errores, ¿no? Muchas estafas, muchas malas inversiones. Había apostado mal por, por las empresas que había elegido, las propuestas.
Y él trasladaba estas propuestas a su entorno. Su entorno poco a poco se iba alejando, se iba debilitando ese círculo. La gente ya no creía en él, lo miraban mal. Y él volvía a caer en el mismo error. Volvía a aparecer otra cosa ahí espectacular y te lo pintan bien y te hacen una presentación, un vídeo, un evento y wow, wow. Te suben la adrenalina hasta allá arriba y engancha. Y hay gente que cae, te cae. Yo puedo entender que una persona caiga una vez, pero me cuesta más entender a las personas que caen una y otra vez en lo mismo. Y aquel señor se relacionaba conmigo, estábamos haciendo cosas interesantes, cosas buenas. Y él venía, no venía solo, venía con su entorno, venía con su gente, con sus familiares, con sus amigos. Pero volvía a caer otra vez. Y él vino con otra propuesta que yo la vi y no pasaba mi filtro, no pintaba bien. Digo, uy, lo siento yo, pero bajo mi nombre, bajo mi marca, no voy a involucrarme con eso. Se puso furioso el hombre, reaccionó mal también. Yo recuerdo que era Navidad y lo vi y le escribí para decirle, lo siento si te hice sentir mal. Yo tengo mi experiencia, tengo mi opinión y tengo mi criterio. No, no hay nada personal en esto. Pero igual, el hombre me siguió respondiendo mal. Yo soy mayor y yo no tengo que permitir que me digan, bueno, tu problema. Ahí lo dejé, mi conciencia quedó tranquila y volvió a suceder. Pasados unos meses, recibió muchas denuncias, esa empresa, esa propuesta, lo mismo de siempre, la gente perdiendo su dinero. Y ese caso fue muy curioso porque esta gente en sus documentos legales ya habían preparado la estafa y habían puesto por escrito una condición que decía, si en algún momento tienes algún problema con esta empresa, no debes hablar de esto públicamente o perderás todos tus derechos, algo así. Que yo hablaba con la gente que se involucró con esto y tenían sus abogados y sus abogados le decían a todos, tienes que mantenerte callado y así podemos ganar el juicio y tal vez puedas recuperar tu dinero. Pero si empiezas a decirlo en redes sociales, por aquí y por allá, total que era algo que yo conocía y yo sí podía hablar porque yo no estaba involucrado con esa empresa, no invertí, por supuesto, en nada de eso y yo públicamente hablaba y les pinchaba, pero ninguno abría la boca, ninguno respondía, ninguno decía nada, porque todos tenían que mantener ese silencio hasta que saliera juicio y no podían decir una palabra y todos calladitos. Y yo vi a muchos que invirtieron ahí. Y este señor, pues lo mismo, no entiendo por qué. Reaccionaba de forma agresiva, de forma violenta. Y en realidad yo no les estaba haciendo nada malo. Mi consejo era bueno. Si hubieran tomado mi opinión como algo válido, no hubieran perdido su dinero. Eso no es malo. Había otra persona, una mujer, que invertía, pero cantidades importantes. Tengo acciones de esta empresa. He invertido en esta otra. Y todas las que miraba, o la mayoría, yo miraba y veía y digo, uff, esto pinta muy mal, muy mal. Esa mal, aquella, bueno, tal vez. A la que todavía funciona, todavía le podía dar beneficios, es a la que ella le prestaba menos atención.
Y le prestó más atención a otras que yo sabía que eran pura basura, pura basura. Pero a ella le emocionaba, le gustaba, le encandilaba. Las miraba. ¡Uy! Tengo 100 acciones de esta empresa y esto, y dicen que va a salir a bolsa, y esto tiene seguridad y tiene garantía. Mentira. Hasta el punto de que esa persona dejó su perfil en redes sociales y lo dejó con un mensaje: me retiro de las redes sociales. Bueno, me retiro de las redes sociales, el perfil está ahí. Si tú te retiras de las redes sociales, está bien, tienes dos opciones: dejar de usarlo o borrar la cuenta. Pero esa persona no borró la cuenta. Dejó ahí el mensaje: me retiro de las redes sociales. ¿Por qué? Porque habías tomado muchas malas decisiones. Y cuando yo di mi opinión, pues lo mismo. La persona se lo tomó a mal. No lo entiendo. ¿Por qué te lo tomas a mal? Yo no te estoy dando el consejo de inversión, pero si te acercas a mí y me pides mi opinión, tienes que aceptar que mi opinión puede ser positiva o negativa. Si te doy una opinión negativa sobre algo, no me agredas, no me ataques. Yo no soy el malo. Yo no te estoy diciendo eso para perjudicarte. Todo lo contrario. Y si no te va a interesar mi opinión, no me la pidas. No me preguntes. En fin, me ha pasado muchas veces. Muchas. Más de las que quisiera. Está en cada uno. Pienso que las personas tienen que entrenarse y tienen que aprender. Hay que aprender a ir cultivando criterio. Tienes que cultivar un criterio, ir afinando la calidad de ese filtro para reconocer cuando algo es bueno o es malo. Tienes que aprender. No puede ser que caigas en el mismo error una y otra vez. Y tampoco puedes ir con paranoia, generando ahí un miedo previo, ir prejuzgando y decidir: no voy a invertir en nada. Eso tampoco me parece bien. No se trata de crear una barrera y tener un miedo infundado y decidir: no voy a invertir en nada nunca más. No, lo que tienes que hacer es aprender. Aprende a ir creando ese filtro que te va a servir para reconocer lo bueno y lo malo. Pienso, esa es mi opinión. Pienso que lo que tienes que hacer es educarte más. Educarte más. Y ponerlo en práctica. En lugar de invertir grandes cantidades, para ponerlo en práctica, invierte una cantidad pequeña. Y lo dejas madurar un tiempo y luego te darás cuenta si lo hiciste bien o mal. Y poco a poco vas aprendiendo. Práctica y error, práctica y error. Sí sé que puedes errar, puedes equivocarte muchas veces, pero no te tires de cabeza a la piscina sin agua. Y eso es lo que yo he visto. Yo he visto personas que han apostado todo y se han equivocado y no han pasado por un proceso. No han pasado por un proceso de aprendizaje. Y además, esa mala reacción contra las personas que te quieren, con las personas que quieren lo mejor para ti. Y además, son capaces de ir atacando y agrediendo a personas que lo único que querían era tu bien. Eso no lo voy a entender. Eso está mal. Bien, espero que esto te sirva. Cuida tu dinero, cuida tus inversiones, cuida lo que haces y vete cultivando un criterio eficaz, sólido, que te sirva siempre para reconocer lo que es bueno y lo que es malo. No caigas en la trampa. Cuídate, cuídate y sé feliz. Espero verte en el próximo vídeo.